A hacer una pequeña oración para comenzar con la clase de hoy y compartirles esta pequeña enseñanza acerca de la verdad os hará libre. Y como subtítulo tiene el linaje de Abraham no es libre, sino esclavo. Suena un poco raro, pero vamos a explicar por qué lo he puesto como un subtítulo. Así que yo los invito a que los que puedan, puedan prender sus cámaras y algunos que no puedan, no hay ningún problema, pero los que puedan prender sus cámaras sería genial. Y para poder comenzar a poder iniciar la clase. Buenas noches, Yasmín, también, gracias por estar con nosotros. Y yo creo que ya los chicos van a seguir conectándose. Entonces, comencemos ahora. Les invito ahí que puedan cerrar sus ojos unos instantes y poder pedir a Dios que nos ayude a poder comprender la palabra que es de Él. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora, por este tiempo que tú nos regalas para poder conocer tu palabra, para saber lo que tú nos quieres hablar acerca de los tiempos en el que tú estabas, Señor. Así que te pedimos en esta hora que tú nos muestres, nos enseñes y también nos lleves a entender y conocer todo lo que sucedía en esos tiempos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bien, chicos, eh, vamos a comenzar y para ello le pido a Anthony que nos pueda poner ahí los versículos. Comenzamos con el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Anthony, texto, por favor. Un momento, Anthony, hermano. ya. Bien. Aquí lo primero que vamos a ver es que Jesús se encuentra con los judíos, ¿no? Y dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? Entonces ya aquí encontramos lo primero que Jesús hace, ¿no? Él se dirige justamente a los judíos que habían creído. Pero ¿qué es lo que Jesús va a hablarles a ellos acerca de esto? Porque no solamente había que creer, sino que también había otras cosas que hacer para ser verdaderamente discípulos de Jesús. Entonces, aquí encontramos un poco, voy a leer algunas cosas que he escrito en el Word y dice, había mucha gente, lo primero que encontramos es que había mucha gente que seguía a Jesús y entre la gente estaban los judíos que habían creído o aceptado su mensaje de Jesús. Entonces, cuando hablamos de que habían creído, están realmente seguros de que habían aceptado el mensaje de Jesús. Este mensaje de Jesús tiene una connotación muy diferente al como que yo creo en Jesús. Normalmente todas las personas dicen yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero al hablar de creer en Jesús es mucho más profundo, es un tema mucho más delicado, es un tema de querer entender algo de lo que Él quiere decir, porque todos podemos decir yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero la otra parte sería, ¿cómo demuestras que realmente tú crees en Jesús? Entonces, Jesús lo que quiere mostrarles a ellos, los que habían creído, según lo que hemos leído y como está escrito, dice que habían recibido o aceptado su mensaje de Jesús. Sin embargo, Jesús se dirige a los judíos que habían creído que tienen que poner en práctica su mensaje. Entonces, todo aquel que había creído en ese tiempo, o sea, los judíos, tenían que demostrar poniendo en práctica el mensaje de Jesús. ¿Y cuál sería esos mensajes de Jesús? Entonces ahí lo vamos a dividir en tres partes, como en todo caso tres puntos, pero vamos a seguir leyendo esta parte. Dice,
En ese sentido, Jesús no quiere admiradores, sino seguidores. Entonces, Jesús no solamente quiere que alguien admire a Jesús, no quiere solamente oidores que escuchen la palabra de Jesús. Jesús quiere seguidores. La palabra seguir quiere decir que van a dejar muchas cosas por seguir a Jesús. Van a abandonar muchas cosas por seguir a Jesús. Entonces, Jesús lo que le está invitando a estos que habían creído, o sea, a los judíos, les estaba diciendo, si ustedes realmente son mis discípulos, ustedes tienen que seguirme. Y no solamente seguirme, sino que también cumplir con el mensaje que yo les he compartido en este momento. Es lo que Jesús les está diciendo a ellos. En ese sentido, Jesús no quiere, como le digo, admiradores, sino seguidores, para, para hacer de verdad sus discípulos. O sea, Jesús era un poco más estricto en estas cosas, porque el que quería seguir a Jesús tenía que estar en la verdad, en, no podía vivir en una mentira o en un engaño o ser una persona falsa, sino que tenía que vivir en una verdad, aceptar todas las cosas de Jesús para ser verdaderamente sus discípulos. Y para ese mensaje, entonces Jesús pone tres cosas. Uno, el discípulo debe de obrar bien. Para Jesús, una persona que quiera ser su discípulo tenía que obrar bien, no podía obrar mal, no podía odiar, no podía estafar, no podía engañar, no podía tener malicia, tenía que obrar bien con su prójimo. Si nosotros lo ponemos en nuestro contexto hoy en día, podemos considerar de que hay muchas personas que pueden decir que creen en Jesús y creen en Dios, pero sus obras son malas porque realmente no están siguiendo los pasos de Jesús, ni tampoco están siguiendo los pasos de Dios. Todo aquel que es hijo de Dios debe de seguir los pasos de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es hijo de Dios y Jesús obedeció a su Padre en todo momento. Entonces, el primer paso que Jesús les dice a estos discípulos que habían creído en él, a raíz del mensaje, ¿no?, que él había dado, les dice, ustedes deben de obrar bien. Para que sean mis discípulos, tienen que obrar bien, hacer buenas obras, en pocas palabras, ¿no? Segundo, someterse a su mensaje, es decir, cumplir su mensaje, cumplir con todo lo que está escrito en la Biblia. Someterse, cumplir, obedecer, sujetarse a la palabra de Dios, sujetarse a la palabra de Jesús. Lo que está escrito en la Biblia, el que quiere ser discípulo de Jesús debe de someterse a ello. Entonces, aquel que se somete y aquel que obedece o hace buenas obras, se podría decir que está en ese camino de seguir a Jesús y de ser discípulo de Jesús. El otro punto, vivir en la verdad. ¿Por qué tiene que vivir en la verdad? Porque la persona que vive en la verdad no es esclavo de su mentira, sino más bien es libre, porque siempre va a actuar siendo sincero y siendo verdadero en sus palabras y en sus acciones. Entonces, aquí vemos tres puntos importantes apenas viendo el versículo que hemos leído. Todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús, hay unos requisitos que debe de cumplir. Entonces, en ese contexto, Jesús le dice a todos ellos, otra vez, en el texto que hemos leído, le dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchos querían ser discípulos de Jesús, pero no todos fueron discípulos de Jesús, porque todos no cumplieron con lo que Jesús les encomendaba a hacer. Entonces, para nuestro tiempo en el que vivimos, Jesús también sigue siendo el mismo. En su palabra dice, ahora, todo aquel que quiera realmente seguir a Jesús y aceptar a Dios, debe de cumplir con el mensaje que hemos leído. A esto le costaba mucho a los judíos, porque los judíos se consideraban de que ellos no necesitaban eso. Ahora vamos a leer el versículo 32.
Si hacemos una observación en el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué tenían que conocer realmente los judíos? Porque como hemos leído el primer versículo, se trata de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que realmente los judíos tenían que conocer para ser libres? Sin embargo, ¿qué sucede? Para conocer la verdad, uno tiene que entender que la práctica lleva al conocimiento de la verdad. Si no practicamos los 3 puntos, digamos, porque en realidad pueden ser muchas más cosas que se puede hablar, pero sin embargo, si no practicamos estas 3 cosas, cómo puede uno ser libre? Si una persona no vive en la verdad, no puede ser libre, siempre va a vivir en un engaño, consigo mismo inclusive, porque no puede vivir en la verdad. Pero aquel que vive en la verdad y en la justicia, este es libre. Entonces, la práctica lleva al conocimiento de la verdad. Cuando más conocemos la palabra de Dios, más entendemos de qué nosotros vamos a ser libres. Si no conocemos la Biblia, si no conocemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a comprender en qué situación yo me encuentro, en qué estoy fallando, cuáles son mis acciones, son buenas, son malas, cómo yo me expreso hacia mi prójimo. Odio, recelo, ira, tengo malicia. Si tengo todas estas cosas y no las conozco en la palabra de Dios o no reconozco que esto es malo, entonces de alguna u otra manera no puedo ser libre. Pero cuando voy conociendo la palabra de Dios y voy conociendo la verdad, entonces voy dejando justamente aquellas palabras que acabo de nombrar. Porque el que nos hace libre justamente es Jesús por intermedio de su palabra, o en todo caso, por intermedio de la palabra de Dios. Quien decide, en este caso es Jesús, quien decide dedicar su vida al bien del hombre, recibe a través de Jesús el don del Espíritu Santo. Mire, otra vez, quien decide, esto es la decisión que nosotros podamos tomar, quien decide dedicar su vida al bien del hombre, recibirá a través de Jesús el don del Espíritu Santo, en la que el hombre percibe a Dios. Cuando una persona quiere dedicar su vida a conocer de Dios, automáticamente es Dios quien va a ayudarnos justamente a tener una mejor vida. Va a transformar nuestra vida. Pero para eso nosotros tenemos que tener que buscar el conocimiento de la verdad. Y eso lo encontramos justamente en la palabra de Dios. Como el Padre está relacionado, lleva al hombre a descubrir la verdad. O sea, solamente Dios nos puede ayudar a conocer la verdad. No hay otra forma de conocer, de poder conocer la verdad. Si queremos conocer a Dios, debemos de conocerlo en su palabra. En otros libros, en otros lugares, no lo vamos a poder conocer. Si preguntara a cada uno de ustedes, ¿podríamos conocer a Dios en otros libros? Lo más seguro es que me dirían que no. Tal vez abriese pensamientos, acercamientos, pero no podríamos conocer realmente a Dios. La única forma de conocer a Dios, cómo piensa y qué es lo que Él quiere para nosotros, lo vamos a encontrar justamente en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia. En ese sentido, vamos a poder percibir y conocer justamente a Dios y vamos a conocer la verdad sobre Dios en todo caso y de lo que Él quiere hacer con nosotros, la cual les hace libre al hombre. Cuando conocemos a Dios en su palabra, el hombre también comienza a conocer la libertad. Esa libertad solamente nos puede dar Dios. ¿Mm? Solamente el Señor nos puede dar. Ahora, hay mucha gente que en realidad dice yo amo a Dios, pero prefieren amar más su vida que seguir el camino de Dios. En este caso, los judíos no estaban dispuestos a seguir a Jesús. La gran mayoría no quería seguir a Jesucristo, porque ellos amaban más su propia vida, inclusive. No creían que Jesús era el Mesías,
es decir, el Hijo de Dios, que había venido justamente a liberar al hombre de sus pecados o, en todo caso, de sus malas obras. Allí lo vamos a ver ahora en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 25. Ahí el texto nos dice claramente, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El sentido de aborrecer no se estaba refiriendo de maldecir su vida, por el contrario, estaba dando a entender de que aquel que entregaba su vida a Jesús, ¿no? Sin importar lo que sucedía, en este caso, no lo iba a perder, porque la vida nos da Dios. Dios es el dueño de la vida. Entonces, aquel que entrega su vida a Jesucristo va a estar seguro en las manos de Jesús, porque Él es el dueño de la vida. Entonces, ¿qué nos regala en este caso Jesús a todo aquel que entrega su vida? La vida eterna. Pero aquel que niega su vida, aquel que no quiere entregar su vida a Jesús, al dador de la vida o al dueño de la vida, la va a perder, porque ¿dónde, o mejor dicho, en qué lugar mejor se va a encontrar la vida de un hombre si no la entregara a Jesús? Si no lo entrega a Jesús, lo más seguro que esa vida se termina por perder, porque Jesús o Dios son eternos, y todo aquel que cree en Jesús y le entrega su vida va a vivir por la eternidad. Bien, volvamos al texto anterior, Anthony, por favor. Muchas gracias. Para los judíos, la verdad era la ley. Fíjense cómo ellos pensaban. Era algo imposible cómo creer en Jesús para los judíos. Los judíos tenían muy claro acerca de la ley. La ley para ellos era lo más importante. Ellos sustentaban de que en ella se encontraba la vida y en ella estaba seguro también su vida. Entonces, ellos piensan, para los judíos la verdad era la ley y el estudio de la ley hacía al hombre libre. Pero sin embargo, ellos no habían cumplido con eso. O sea, conocían la ley, pero no vivían conforme a la ley. Ese era el problema de los judíos, porque sabían los mandamientos, no fueron solamente 10 mandamientos, había muchos más mandamientos, pero sin embargo ellos aborrecían a su prójimo. Ellos esclavizaban a su prójimo llevando cargas pesadas. Entonces, ¿cómo era posible de que, según ellos, estudiando la ley, creían que solamente con ello podían ser libres si ellos mismos no cumplían con lo que Dios les había demandado, en este caso a los judíos? Para Jesús la verdad es la vida que Él comunica. Jesús comunica un cambio de vida a través de su mensaje, donde dice que la ley es importante, pero mucho más importante es obedecer a Dios por intermedio del mensaje que Jesús está comunicando. Cuando el creyente decide dar el paso de seguir a Jesús y a sujetarse a sus enseñanzas, recibirá la nueva vida. Mire, voy a volverlo a leer esta parte porque dice, cuando el creyente, es decir, el que cree en Jesús o el que ha aceptado el mensaje de Jesús, decide dar el paso de seguir a Jesús y a sujetarse, o sea, a obedecer o cumplir las enseñanzas, recibirá la nueva vida, porque ha pasado de esclavo a libre. En esta parte uno puede decir como los judíos, ¿cómo voy a ser yo esclavo? Cuando uno hace algo indebido, automáticamente es esclavo de lo malo que ha hecho. Pero aquel que hacía las cosas malas y ahora ya no lo hace, automáticamente pasa a ser libre. Porque ya su conciencia lo ha hecho que no sea atado por la esclavitud de su propio pecado, sino que ahora como él vive en la verdad y sigue a Jesús, hace lo que es correcto, las buenas obras, hace el bien, en este caso, entonces él va a ser libre.
Ahora, esta persona libre es una nueva vida, o sea, es una nueva persona que Dios le ha dado al hombre por intermedio de Jesús. Entonces, ¿cómo hace que el hombre sea libre? Por intermedio de Jesús. Todos nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz, ¿no? Por cada uno de nosotros. Entonces, su sangre y su muerte de Jesús nos hizo a todos nosotros libres. ¿Mm? Él rompió el yugo de esclavitud. Ahora, todo aquel que cree y sigue a Jesús sus enseñanzas y lo practica, es realmente libre. Vamos a ver lo que dice el Qumran. Este es un libro de los judíos, donde ellos se centran mucho y lo que ellos creen con firmeza a través de este libro que es el Qumran. Dice el Qumran de esta manera: se decía entonces, se decía entonces, purificará Dios con su verdad. O sea, la única manera de purificar al hombre en su corazón era por intermedio de Dios en su verdad. Eso demuestra que Dios no miente, que todo lo que está escrito en su palabra es verdadero y veraz. En Dios no se encuentra ninguna mentira. Todas sus promesas, todas sus palabras, Él lo ha dicho y Él ha cumplido. Entonces, para el Qumran, otra vez lo voy a leer, dice, se decía, y entonces purificará Dios con su verdad todas las obras de los hombres. Anthony, ¿puedes, gracias. Entonces se decía, y entonces purificará Dios con su verdad todas las obras de los hombres y rociará sobre ellos un espíritu de verdad, con agua que limpia de toda abominación mentirosa. Entonces esa libertad de la que habla Jesús se reflejará en la verdad, va a destruir todas las obras malas del hombre. O sea, la verdad en sí rompe todas las cosas malas que hay en el hombre, tanto en sus pensamientos como también en su corazón. Eso es lo que nos va mostrando hasta aquí acerca de la libertad, cuando hemos leído el pasaje, ¿no? Donde dice el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo es entonces que conociendo la verdad y la verdad os hará libre? Lo que hemos compartido en este momento. Solamente conociendo las cosas del Señor, nosotros podemos vivir en la verdad. No hay otra forma. No hay cómo poder nosotros vivir en la verdad. La verdad de Dios va más allá de nuestra propia verdad inclusive. Nosotros podemos tener nuestra propia verdad, pero es limitada nuestra verdad. En cambio, la verdad de Dios no tiene límites. La verdad de Dios es pura y santa. En Él no hay engaño. En cambio, nosotros a veces terminamos por no vivir en la verdad. Terminamos por mentir con tal de librarnos inclusive de algo malo que hayamos hecho. Por eso es que Jesús dice que conociendo la verdad, serás libre. Y en ese contexto nos lleva inclusive a que a pesar de que hayamos hecho algo malo, es mejor decir la verdad. A pesar de que podamos ser juzgados, criticados o de repente, quién sabe, podamos tener que pagar una consecuencia de la cual hemos hecho, pero no queremos ir, tenemos que decir la verdad, porque conociendo la verdad, nosotros podemos ser libres. Veamos el versículo 33. Entonces aquí sí ya encontramos una gran lucha para los judíos que estaban allí y ellos comienzan acá a refutar un poco a Jesús, ¿no? Cuando dicen, les respondieron. ¿Quiénes le respondieron? Los judíos a Jesús. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí es muy interesante esta parte porque ellos ni siquiera
aceptan que realmente necesitan una liberación, es decir, que alguien los libere de su culpa, de su conciencia, sino más bien ellos lo que dicen es que son linaje de Abraham. ¿Por qué linaje de Abraham? Porque en este caso, su esposa Sarai, que en realidad después es Sara, la palabra en griego significa princesa. Entonces, si esa palabra que viene a ser princesa, ella da a luz, en este caso hizo con el tema de Ismael y también con Isaac. Entonces, ellos consideran, los judíos, que ellos vienen a ser parte de Abraham como si fueran pues príncipes, y los que viven en la casa no pueden ser esclavos. Entonces ellos consideraban y decían, linaje de Abraham somos. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios había recaído justamente en Abraham. Entonces ellos decían, ¿por qué voy a ser yo esclavo? Jamás hemos sido esclavos de nadie, dice inclusive. Pero esta partecita donde dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie, en realidad ellos estaban ignorando algunas cosas. Voy a leer algunos pasajes que nuestro hermano Anthony nos va a ayudar. Fíjense, dice, los judíos eh, no creían que Jesús iba a reaccionar de esta manera, pero sin embargo ellos reaccionan de esta manera diciendo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Tal vez ellos habían, o sea, los judíos tal vez habían olvidado la historia del pueblo judío mismo. ¿No fue vendido José? Es la primera pregunta que yo hago aquí. Eso lo encontramos en Génesis, inclusive 37:28. Recuerden que José también es parte del pueblo judío. Entonces, si ellos dicen que no son esclavos, aquí lo leemos, para hacerles recordar, en todo caso, que los judíos sí habían sido esclavos. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahí está, que dice, y lo vendieron. Lo vendieron y prácticamente José fue esclavo. ¿De quiénes? Obviamente de los egipcios. ¿Mm? Entonces, aquí vemos cómo ellos obvian esta parte cuando dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Para demostrar un poco más, vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículo 14. Solamente es para recordar la historia del Antiguo Testamento, donde los judíos pues deberían de recordar esta parte en el tiempo de Jesús para demostrar que realmente ellos sí habían sido esclavos. Y dice aquí, ya y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Entonces aquí también vemos cómo ellos eran esclavos justamente de los egipcios, y ellos los egipcios los obligaban a los judíos, al pueblo de Israel, a hacer barro y ladrillos. Entonces ellos trabajaban en servidumbre, como esclavos trabajaban. Sin embargo, vuelvo a repetir, ellos decían, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Entonces, no era tan cierto como ellos lo decían en el versículo anterior que habíamos leído. Y para ello vamos a volver otro texto más para poder corroborar algunas cosas más. Ahora vamos a ver cómo el Señor, en este caso Dios, pues siempre estaba pendiente, en este caso Jehová, estaba pendiente de poder librar a su pueblo. O sea, Dios siempre estuvo dispuesto a librar a su pueblo. ¿Y qué dice entonces en Éxodo 13:3? Y Moisés dijo al pueblo, tened por memoria de este día, ¿no? Notemos esta parte que dice, tened por memoria en este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, o sea, en la casa donde eras esclavo, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado, dice. Entonces, ¿quién lo sacó al pueblo judío de Egipto con poder, con mano fuerte?
fue Jehová, que viene a ser Dios. O sea, Dios justamente había liberado a su pueblo una y otra vez. Muchas veces lo había hecho el Señor, porque Él había escogido, en este caso Dios había escogido al pueblo judío como su pueblo. Entonces, los judíos tenían que reconocer realmente que ellos habían sido esclavos, pero no solamente en la parte física, ¿no? De maltrato, sino también ellos eran esclavos en la parte espiritual del corazón. Veamos en Mateo capítulo 22, versículo 17 y 18. El libro de Juan va más allá inclusive y dice que el hombre ha sido esclavo por causa de sus malas obras. Ojo, entonces el libro que estamos leyendo no solamente habla de la esclavitud, donde ellos tenían que trabajar, tenían que hacer ladrillos, barros, donde ellos eran azotados, golpeados físicamente, por ello eran esclavos, sino que el libro de Juan va más allá inclusive y nos va a mostrar en este caso, o nos quiere mostrar en realidad, que no solamente era de esa forma que ellos eran esclavos, sino también de sus malas obras. Cuando alguien hace malas obras, es esclavo justamente de ese pecado de mal que está haciendo. Entonces, el apóstol Juan, del libro que estamos leyendo, nos muestra eso, que el hombre ha sido esclavo por causa de sus malas obras y por la malicia que se encuentra en su corazón. Por tanto, no puede ser libre del pecado. Fíjense, todo aquel que hace malicias o malas obras no puede ser libre porque está esclavizado del pecado. Y el único que puede sacarlo de esa situación es Jesús, mostrándole la verdad, o sea, haciéndolo ver que realmente él es un pecador o que hace malas obras y que necesita arrepentirse y dejar justamente estas malas obras o esa malicia que hay en su corazón. Entonces lo leemos acá y dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributos a César o no? Para entender, no solamente los judíos habían sido esclavizados por, en este caso, por los egipcios, ¿no? Sino también por Babilonia. Pero ahora ya habían salido de Babilonia y en el Nuevo Testamento que estamos leyendo acá en Mateo, ellos también eran sometidos justamente por los romanos. Porque aquí justamente en el versículo 17 nos dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿De quién era la moneda? Del César. Entonces ellos estaban sometidos al emperador César. Los judíos estaban sometidos. Por ende, ellos no podían ser libres, porque tenían que pagar impuestos, porque tenían que hacer muchas cosas que el emperador en ese tiempo, que era César, les obligaba a los judíos a realizar. Entonces ellos seguían siendo esclavos. Versículo 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Aquí vemos la parte espiritual, la parte de la maldad del corazón del hombre. Porque si ellos conocían, los judíos conocían, cuando le preguntan en el versículo 17 tal cosa, ellos conocían que en realidad esa moneda era del César, sin embargo le querían poner una trampa a Jesús, lo querían tentar a Jesús. Entonces, tentar a Jesús era una malicia que había estado en su corazón de estos judíos. Por eso Jesús responde, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces, el libro de Juan que estamos leyendo va más allá, no solamente de una esclavitud, sino también de la esclavitud del pecado que se encuentra en el corazón del hombre y de la malicia que hay con sus obras. Veamos ahora el versículo 34. Nos queda 20 minutos para terminar y cumplir con la hora que es correspondiente. El versículo 34 nos dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una vez más, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del
pecado. Fíjense. Entonces ya hemos hablado de que el pueblo judío era esclavo físicamente, pero ahora estamos hablando ya de que no solamente es parte en el aspecto de ser esclavo físicamente en una empresa, en un negocio, donde nos explotan, donde nos someten y nosotros obedecemos, ¿no? Y no podemos ser libres porque nos hacen trabajar más tiempo, inclusive. Bueno, vamos a ponerlo en este contexto en el que vivimos ahora, ¿no? Pero no solamente de ello podemos ser esclavos, sino que también somos esclavos del pecado. Y del pecado podríamos hablar un montón, pero cada uno de nosotros sabe qué significa el pecado. Cuando uno peca, es esclavo del pecado. No puede ser libre. Entonces Jesús lo que quiere invitarnos aquí es que el hombre ya no viva en el pecado. ¿Para qué? Para que sea libre. Bien, vamos a leer un poco. Dice, Jesús responde que el pecado del hombre le impide. Mire qué sucede cuando el hombre está en pecado. El pecado del hombre le impide vivir en la verdad. El pecado del hombre le impide vivir en la verdad. Una mentira es un pecado, solamente para poner de ejemplo. Cuando uno miente, no puede vivir en la verdad. No puede ser libre, porque su conciencia misma le dice, has mentido. Y uno mismo sabe que ha mentido. Entonces no se siente bien, no se siente libre. Pero si dice la verdad, se va a sentir libre. Eso solamente es un ejemplo. Entonces dice, le impide vivir en la verdad. El pecado ciega al hombre. O sea, quiere decir que el hombre cuando se ciega ya no reconoce la mentira. Simplemente él dice, yo no he mentido. No, se ciega por completo. Ya no quiere aceptar que alguien lo corrija. Simplemente él dice, yo estoy en la verdad. Ya, si tú quieres me crees y si no, piña pues, ¿no? Pero sin embargo, él sabe que ha mentido y entonces se ciega, se cierra y no quiere aceptarlo. Esto que hace el hombre lo impide entrar al reino de Dios. Fíjense, el pecado impide entrar al reino de Dios. Dios nos invita a entrar a su reino, pero como estamos en pecado, o en todo caso el pueblo judío estaba en pecado, entonces le impedía poder tener una relación con Dios y le impedía entrar al reino de Dios. ¿Mm? El pecado impide la experiencia del amor. Cuando uno está engañando, por ejemplo, a sus parejas, o está engañando a un amigo, o quiere seducir a una amiga, pero tiene también a otra amiga a quien quiere seducir, entonces eso impide tener una experiencia acerca de un verdadero amor, porque esa persona, mujer o hombre, está viviendo en un engaño. Y no solamente se engaña a sí mismo, sino que también le causa un daño a su prójimo, haciéndole un daño. Por eso es que Jesús nos muestra que el pecado no puede liberar al hombre, al contrario, lo esclaviza. Sin embargo, aquel hombre que está dispuesto a seguir a Jesús, este va a ser libre y va a tener una mejor vida, porque ama a Dios y porque ama a su prójimo. Veamos entonces en este caso, San Juan, capítulo 1, versículo 4, dice entonces, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vuelvo a repetir, ¿dónde se encontraba la vida? En Jesús. Dios o Jesús quiere dar al hombre una mejor vida al que está viviendo en un pecado. Los judíos vivían en un pecado, en un engaño, que estaban atados bajo la ley, creyendo que en la ley se encontraba la solución de sus vidas. Creían que el estudiar los libros de la ley lo hacía que ellos vivieran en la verdad. Sin embargo, Jesús es el único que puede demostrarnos que él sí vivía en la verdad, con sus acciones, con sus obras, con los milagros que hizo y cómo obedeció a su Padre, en este caso a Dios. Jesús es el mejor ejemplo de una persona que es libre y que no está atado al pecado.
pero todo aquel que desobedece, todo aquel que no cumple, todo aquel que hace lo que para él le parece bien, pero en realidad es malo, no es libre. Al contrario, es esclavo del pecado. Entonces Jesús es el libertador de los hombres. Él le va a dar una nueva vida. Es quien rompió las cadenas, o sea, Jesús es el que rompe las cadenas de esclavitud del pecado. En ese sentido, todo aquel que vive en el pecado no es verdaderamente libre, pero todo aquel que reconoce que es pecador y va en busca de Dios, Dios le da a su Hijo, es decir, a Jesús, para que sea libre, por intermedio de Jesús, quien será su libertador de su vida. Un ejemplo sencillo, antes de entrar al versículo 35, un ejemplo sencillo es una persona que está encerrada en una cárcel, ¿no? Entonces, si está encerrado, no puede escapar, porque está esclavizado, porque está encerrada, porque no puede liberarse. Pero si viene alguien y lo libera, automáticamente esa persona que fue liberada se vuelve en todo caso un seguidor del que lo libró. Y Jesús es el que nos libra a nosotros. Por ende, nosotros seguimos a Jesús, porque Él es nuestro libertador. Él es nuestro Señor que nos liberó de todo engaño, en este caso como lo hizo con los judíos que habían creído. Ahora veamos el versículo 35. Dice el texto, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Después de la mención de Abraham, la alusión es clara en sus dos hijos, justamente los que le estaba hablando a ustedes hace unos momentos. Dice entonces, después de la mención de Abraham, la alusión es clara a sus dos hijos. Ismael nació de la esclava, ¿no? Nació de la esclava que tenía, pues, en este caso, pues, Abraham, ¿no? Cuando ustedes ya deben de conocer, cuando Sarai le dio su esclava a Abraham para que se acostara, pues, porque no podía tener hijos, Sarai, entonces le dio su esclava y ahí nació Ismael, ¿no? Pero después ya obviamente Dios le había prometido justamente a Abraham y a Sarai o a Sara que iban a tener un hijo. Este hijo era de la promesa de Dios mismo. Entonces dice aquí otra vez, la alusión es clara a sus dos hijos, Ismael, nacido de la esclava, e Isaac, de la mujer libre. Cuando hablamos de la mujer libre, estamos hablando de que Dios le había prometido justamente a Sarai y a Abraham que ellos iban a tener un hijo, ¿no? De la promesa. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 21, versículo 9. Gracias, Antonio. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con ella? Lo sacó, le pidió Sara que lo botara o lo sacara de la casa justamente, ¿no? A Agar y a su hijo Ismael y lo sacaron de la casa, ¿no? Vamos a ver Gálatas 4:30. Dice aquí, más, ¿qué dice la escritura? Echad fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces aquí en Gálatas ya nos explica un poco mejor qué sucedió. ¿Por qué estamos hablando acerca de que el esclavo, como los judíos se sentían libres, porque dice que ellos son descendientes de Abraham? Ellos eran descendientes de Abraham y eso era verdad. El tema es que ellos no eran de la promesa de Abraham. El que era la promesa de Abraham era Isaac. Y dentro de su promesa estaba justamente Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el único que era de la promesa y el único
que era libre, según lo que nos enseña Juan, es Jesús. Jesús venía de la descendencia de Abraham y él era la promesa justamente para liberar a todo el pueblo judío. Sin embargo, los judíos eran descendientes simplemente, pero no eran de la promesa. Eran descendientes de lo cual justamente Dios mismo dice, ¿no? De ti nacerán naciones y serán grandes. Eso es lo que había prometido, pero sin embargo, no le dijo, yo te daré una promesa que sea tan grande y todos sean hijos de Dios. No, solamente se lo dijo a Isaac, y de Isaac iba a venir la promesa en el caso de Jesús. Jesús es el único hijo verdadero y libre que descendía de Abraham, en carne, obviamente, ¿no? Porque si hablamos del hijo espiritual, entonces hablamos del hijo de Dios que descendió de los cielos y se hizo carne. Entonces, por eso es que Jesús nos muestra que realmente los únicos, el único en todo caso, que es libre y que viene de Abraham, era Jesús. Los demás no eran libres, es decir, los judíos que dicen, ¿cómo nosotros vamos a ser esclavos? Ellos eran esclavos porque no obedecían ni la palabra de Dios ni la cumplían y porque vivían en un mundo en el cual aborrecían a su prójimo. Y todo aquel que aborrece a su prójimo vive en el pecado. Y el pecado no puede tener una relación con Dios. Por ende, ellos siguen siendo esclavos. ¿Mm? Veamos el versículo 36 para terminar. El versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Ahí está. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo el Hijo vive en la casa por su propio derecho. Estamos hablando de Jesús. Jesús, que es el Hijo, vive en la casa de su Padre, porque Él tiene derecho justamente, ¿no?, de Dios como Padre. Y puede disponer de lo que haya en ella. En ese contexto vamos a leer el versículo de San Juan 3:35. Él puede disponer. El Hijo puede disponer lo que hay en la casa de su Padre. Ustedes mismos, chicos, que están en su casa. Si yo voy a su casa de cualquiera de ustedes, yo no puedo disponer de lo que hay en esa casa. Yo no puedo tomarme una gaseosa, agarrar una fruta, yo no puedo agarrar la cocina y ponerme a cocinar, yo no puedo hacer nada porque yo no soy de la casa. Sin embargo, ustedes pueden llegar y coger una manzana, pueden hacer un jugo o pueden ofrecerme algo, porque ustedes son de la casa. Entonces, ¿qué me está mostrando Jesús en este contexto? Que solamente aquellos que realmente aceptan a Jesús, sus enseñanzas y lo ponen en práctica, estos vienen a ser hijos de Dios. Todo aquel que acepta a Jesús en su corazón va a entrar a la casa de Dios y van a disponer de todo lo que hay en esa casa y van a poder hacer todo lo que Dios demande para nuestras vidas. Pero el que no es aquel que acepte las palabras o acepte las enseñanzas de Jesús, no puede entrar en la casa ni puede permanecer en la casa, porque él no puede, por una simple razón, porque él no está dispuesto a seguir justamente a Jesús, ni tampoco a aceptar las enseñanzas de Jesús. Por ende, él simplemente será un esclavo, una persona que no puede entrar a la casa de Dios. Pero todo aquel que acepta a Jesús automáticamente viene a ser hijo de Dios y tiene todo el derecho de poder tomar de la casa de Dios y hacer todas las cosas que él quisiera hacer por voluntad de Dios mismo, que se lo va a dar. Entonces, solamente así pasa. En este caso vamos a leer el texto justamente. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo aquel que es hijo de Dios, el Padre se lo va a entregar
en sus manos. Todas las cosas. Ustedes mismos, como vuelvo a repetir, en sus casas, sus padres le van a decir, coge lo que tú quieras coger, hijo. He comprado estas cosas para que ustedes lo utilicen. Ese es el mejor ejemplo que se puede ver. Ustedes pueden tomar la televisión, pueden abrir el frigider, pueden agarrar las cosas que hay en la casa porque sus padres los han comprado justamente para que ustedes como hijos puedan utilizarlo. Pero si yo voy a la casa de ustedes, yo no puedo, porque yo no soy su hijo, porque yo soy un extraño, porque yo no soy parte de la familia. Pero si el padre de ustedes me adopta a mí, entonces yo también voy a tener derecho de poder hacer todas las cosas que ustedes hacen. Es un ejemplo simplemente. Ese mismo ejemplo nos pone Jesús. Todo aquel que acepta a Jesús tiene todos esos derechos, porque el Padre justamente nos los va a entregar en nuestras manos, como lo hizo con su Hijo amado Jesús. Ahora veamos en el versículo 8, 56 al 58, en el libro de San Juan también está, para terminar con la enseñanza. Al final dice aquí justamente, Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, está hablando Jesús, y lo vio y se gozó. O sea, Jesús mismo está diciendo aquí que Abraham, nuestro padre, aquel padre que los judíos consideraban de que era su padre y que venían de la descendencia, Jesús mismo le está diciendo a los judíos, mira, Abraham, vuestro padre, o sea, su padre del que ustedes consideran, se gozó de que había de venir mi día, o sea, que iba a nacer Jesús. Y lo vio y se gozó. ¿Y qué pasó aquí entonces? Dice en el versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes conciencia, perdón, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Perdón por la lectura. Dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús estaba hablando, para los que ya hemos estudiado el versículo 1 de San Juan, ¿no? Capítulo 1, versículo 1, estamos hablando de que Jesús es eterno, que antes de que todo existiera, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que existe, ya existía Dios y ya existía Jesús. Por eso es que Jesús estaba hablando de que Abraham esperaba con gozo y con alegría la venida de Jesús, pero está hablando en un aspecto físico, en un aspecto de carne, ¿no? Sin embargo, los judíos que conocían la ley, conocían los estudios bíblicos, no conocían esta profecía. Entonces, como ellos estaban ciegos, ¿qué hacen? Dicen, oye, pero tú no tienes ni siquiera 50 años. ¿Cómo vas a decir que has visto a Abraham? Eso nos lleva a entender que muchos de nosotros creemos de una manera que lo sabemos todo. Sin embargo, en realidad no sabemos nada. Los judíos también creían lo mismo, creían que todo lo sabían ellos, se jactaban de todo. Sin embargo, no habían entendido de la promesa que Dios había prometido justamente a Abraham, ni tampoco, no, tampoco sabían de las profecías de la cual ya se había hablado acerca de Jesús. Y en el versículo 58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes. O sea, Jesús es Dios. Jesús existió antes de Abraham, antes del primer hombre inclusive. Eso es lo que nos muestra, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo escogido, es el Hijo que es libre y que todo aquel que quiera ser libre, ahora sí, Anthony, si quieres sacas esto, todo aquel que quiera ser libre debe de aceptar a Jesús. Pero no hablo de una libertad, no hablo de una libertad como que voy a ser libre entonces aceptando solamente a Jesús, sino hablo de una libertad de conciencia, hablo de una libertad del corazón. De ese aspecto, el libro de Juan habla, de cómo está nuestra conciencia, de cómo está nuestro corazón. ¿Amamos a nuestro prójimo?
hacemos el bien. Todo aquel que quiera seguir a Jesús debe de hacer tres cosas que hemos leído, pero solamente eso es algo muy pequeño en realidad, porque en sí, para seguir a Jesús, deberíamos de seguir sus enseñanzas, para ser realmente discípulos de Jesús y ser libres. Vuelvo a repetir, tres puntos simplemente esenciales. El discípulo debe de obrar bien. En todo momento nosotros debemos de obrar bien. Nunca debemos de obrar mal. Si queremos seguir a Jesús, si queremos ser libres, si queremos vivir en la verdad, entonces debemos de obrar siempre bien. Nunca debemos de obrar mal. Otro es someternos a su mensaje, es decir, cumplir su mensaje. Lo que Jesús nos dice en su palabra, eso es lo que debemos de hacer nosotros como discípulos de Jesús, como creyentes de Jesús, como cuando decimos que nosotros creemos en Jesús o creemos en Dios, entonces debemos de demostrar realmente que nosotros somos seguidores de Jesús y nos sometemos a su palabra. Y por último, vivir siempre en la verdad. Siempre digamos la verdad. Porque si no andamos en ese camino, entonces siempre seguiremos esclavos. Esclavos de un engaño que está en nuestra vida. De la malicia, de los malos pensamientos, de los malos deseos, de la maldad que hay en nosotros. Seguiremos siendo esclavos y no vamos a poder ser libres. Pero Jesús justamente nos enseña que es la única manera de poder ser libres siguiendo sus enseñanzas de Él y aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Bien, chicos, eso es todo. Hemos cumplido con la hora, aunque me he pasado 4 minutos. Gracias a Fiorella, que hoy nos acompaña. Un gusto verte, de verdad. Muchas bendiciones para ti. Nos alegra que nos acompañes. Hemos visto que Madeleine los ha podido convencer hoy día y ustedes han aceptado con mucho gozo. De verdad, para nosotros es una gran bendición de poderlos tener. Espero que ustedes puedan seguir con nosotros cada miércoles de 8 a 9. Y estoy proponiendo para los que les gusta leer bastante, hasta diciembre. Así que Joel y Fiorella, si ustedes permanecen como todos los demás chicos, les quiero decir que voy a querer sortear este libro, este de aquí, que está acá, para diciembre. Es un libro muy bonito, les va a ayudar muchísimo porque tiene que ver con la ley, tiene que ver con la ética moral, tiene que ver con el Sermón del Monte. Es un libro muy bonito y voy a sortearlos a todos los que puedan participar hasta diciembre, todos los miércoles, y su asistencia va a ser importante. Así que a todos en general los invito de verdad. Si tienen más amigos, inviten ustedes tanto Joel como Fiorella y todos los demás chicos que están aquí, Claudia, Magdel, Esteban, Saraí, Rubí, obviamente Madeleine, ¿no? También José Tirado, Yasmín, Israel, Brittany, Joseph, ¿no? Idali, José Ochante, ¿no? Y todos los demás como Yanela. Por cierto, chicos, hoy día es su cumpleaños de Yanela, así que de aquí un ratito escriben en el WhatsApp y la saludan por su cumpleaños, le mandan los mejores deseos. Nuestra hermana Carmen, que también está aquí, está Samuel, está Abigail, nuestro hermano Anthony, que nos ayuda siempre en todo momento para poder salir aquí. Entonces, les estoy eternamente agradecido por participar hoy y les invito a que prendan sus cámaras, todos los que puedan, para tomarnos una foto y tenerlo de recuerdo ahí. Así que chicos, los invito ahí, para podernos tomar una foto y poder estar presentes todos aquí. Anthony, ¿nos ayudas con la cámara, por favor? Sí, pero que activen la mayoría de su cámara y que sonrían al frente. Ya. Ha dicho Anthony, por favor, sonrían,
sí, con buen ánimo. Josué se ríe. Por favor, La Brittany, cara de la felicidad, porque es día de felicidad. Josué Ochante, Josué Tirado, Yasmín, Brittany, por favor, prendan sus cámaras, Yanela, Abigail, ¿no? Y nos vamos a tomar Samuel también, que nos acompaña hoy, por cierto, ¿no? Idali, que nos acompaña, también puede aprender sus cámaras, y poder estar aquí presentes en esta foto del recuerdo. Ya estamos, Anthony, ¿te parece? Anthony. Un momento, hermano, pero nadie me va a activar, ¿no? ¿Son los únicos? Sí, parece que sí, no importa, hermano. Lo importante es que los que han activado es porque quieren estar presentes ahí. Ya, ok, entonces miren al frente y una sonrisa para tomar de una o dos. Una sonrisa, depende, ¿no? Hay varios tipos de sonrisa también, ¿no? Pero, como deseen. Ya está, hermano. Ya, bacán. Antes de retirarnos, voy a hacer una pequeña oración y nos despedimos, ¿sí? Padre bendito, damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual hemos podido compartir tu palabra, conocer un poco más de ti también, Señor, y de saber que podemos, Señor, ser libres, Señor, que tú nos puedes hacer libres de todo lo que en nuestra vida hemos estado viviendo. Te lo entregamos todas nuestras cargas, la forma en que hemos estado viviendo errados, seguro, pero ahora queremos vivir en la verdad, y queremos ser libres, queremos amar a nuestro prójimo y queremos seguir ese mismo camino y esas mismas enseñanzas que tú has enseñado, Jesús, a tus discípulos que te amaron y que te aman, y a nosotros también, Señor, que nos enseñas para amar a otras personas o a todas las personas y amarte también a ti. Guárdalos todos los que están aquí, Señor, protégelos. Líbranos, Señor, de este mal también que estamos pasando. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, chicos, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por las participaciones de los que han entrado hoy, que nos visitan. Esperemos verlos de nuevo, Friela, Joel y obviamente Madeleine, Josué, Magdel, Claudia, a todos, Samuel, Rubí. Gracias por estar hoy en esta noche y que Dios me los guarde y que Dios me los bendiga y hasta el otro miércoles, que vamos a seguir continuando con el mismo tema, pero con otros textos ya. Bendiciones. Dios me los bendiga. Chao, hermano Armando, Bueno, bendiciones. gracias. Bendiciones, cuídense todos. Gracias. Bendiciones.